He aquí una pregunta que debería incomodarte. Si pudieras duplicar tu patrimonio neto casándote con tu vecino, ¿lo harías? Antes de responder, déjenme contarles sobre Sara. En 1867 presentó una reclamación por 160 acres de pradera de Nebraska. Pasó 5 años sola, construyendo una casa de tierra, cavando un pozo y sobreviviendo a ventiscas que mataban tanto al ganado como a los hombres. Recibió ofertas, propuestas de matrimonio de vagabundos, comerciantes e incluso del hijo de un banquero del pueblo. Las rechazó todas. Luego, 18 meses después de obtener la escritura, después de que la tierra fuera legal y permanentemente suya, se casó con Jacob, el hombre cuya propiedad se encontraba exactamente 160 acres al este. ¿Coincidencia? Esto es lo que debería preocuparte. Sara no era la única. Los datos muestran que el 20 y 30% de las mujeres colonizadoras hicieron exactamente esto. Esperaron, trabajaron solas, demostraron sus derechos y entonces, solo entonces, dieron el sí quiero al terrateniente vecino. Esto no es un romance, es un estudio de caso sobre cómo miles de mujeres trataron el matrimonio como una fusión corporativa cuando su supervivencia dependía de ello. Y si su primer instinto es juzgarlas por ello, si palabras como cazadora de fortunas o calculadora están arrastrándose por su mente en este momento, entonces está a punto de descubrir algo incómodo acerca de por qué nos sentimos tan amenazados cuando las mujeres tratan la economía de la misma manera que los hombres siempre lo han hecho. Porque esto es lo que los libros de historia no te dirán. Estas mujeres no estaban jugando mal. Estaban jugando un juego completamente diferente, uno que les exigía ver lo que todos los demás se negaban a reconocer, que en la frontera estadounidense, la diferencia entre el amor y la estrategia no era una decisión moral, era un problema de matemáticas. ¿Y las mujeres que lo resolvieron? No solo sobrevivieron, reescribieron las reglas por completo. Pero me estoy adelantando. Empecemos con los números, porque los números no mienten, solo cuentan una historia que nadie quiere oír. Entre 1862 y 1900, aproximadamente entre el 10 y el 15% de todas las solicitudes de propiedad fueron presentadas por mujeres solteras. Esto representa entre 160,000 y 240,000 mujeres que acudieron a las oficinas de tierras y salieron con derechos sobre 160 acres de tierras federales, solas. Cuando los investigadores cruzaron las patentes de tierras con los registros de matrimonio, surgió un patrón. En Nebraska y Kansas, entre el 20 y el 30% de las mujeres colonizadoras se casaron con hombres cuyas tierras colindaban con las suyas. No con hombres al azar, con el hombre cuya tierra colindaba con la suya. Permítanme ponerlo en términos modernos. Imaginen que entre el 20 y el 30% de las propietarias solteras se casan con el vecino y que sus bodas se concentran en otoño, justo después de la temporada de cosecha, durante los años en que el valor de las propiedades alcanza su punto máximo. Dejarías de llamarlo coincidencia, empezarías a llamarlo patrón. Aquí está la cronología de los registros de la Oficina de Administración de Tierras. Las mujeres presentaron solicitudes, pasaron de 5 a 7 años cumpliendo con los requisitos de residencia. Obtuvieron su patente, la escritura que legalmente les otorgaba la propiedad, y luego, entre el 40 y el 50% se casaron en un plazo de 2 años. El plazo promedio, 18 meses después de recibir la escritura. No durante esos brutales 5 años, después, cuando se aseguró el terreno. Ahora déjenme mostrarles lo que estaba sucediendo con la tierra durante esos 18 meses. Cuando se aprobó la ley de Homestead en 1862, la tierra se valoraba entre $2 y $5 por acre. A mediados de la década de 1870, tras la llegada del ferrocarril, esa misma tierra se vendía entre $20 y $50 por acre.
Eso representaba una rentabilidad del 300 al 500%. Entonces, cuando estas mujeres esperaron hasta obtener su escritura, hasta que la tierra se revalorizó, hasta que obtuvieron un título legalmente indiscutible y luego se casaron con el terrateniente colindante, no solo estaban fusionando familias, estaban llevando a cabo una fusión. Una parcela de 160 acres era marginal. Podría alimentar a una familia si nada saliera mal, pero 320 acres, eso sí que era escala. Los registros de tierras muestran que las parcelas fusionadas alcanzaban primas de entre el 20 y el 50% debido a las economías de escala. Las valoraciones de la Oficina General de Tierras muestran que los títulos de propiedad comprobados entre 1872 y 1875 se correlacionaron con el 30% de las bodas celebradas en la primavera y el verano siguientes. Cuando el valor de la tierra se disparó, los matrimonios se dispararon. El resultado económico a lo largo de la vida: una mujer que siguió el patrón estratégico tuvo un valor actual neto de aproximadamente $22,300. Una mujer que se casó joven, bajo las leyes de cobertura que fusionaban los bienes de la esposa con los de su esposo en el momento del "sí quiero", alrededor de $7,200. Esa es una diferencia del 180% en riqueza a lo largo de la vida. Y aquí está el detalle que debería hacerte reflexionar. El momento de los matrimonios coincidió casi a la perfección con los ciclos de cosecha. Entre el 40 y el 50% de los matrimonios estratégicos se produjeron entre octubre y diciembre, justo después de la venta de las cosechas, y la liquidez alcanzaba su máximo. ¿Sabes qué más muestran las cifras? Las mujeres tuvieron mayor éxito que los hombres. Tasa de éxito de Proof Up para mujeres, 42%. Para hombres, 37%. Pero esto es lo que los números no te dicen. No te dicen nada sobre los inviernos. Porque cuando estás solo en 160 acres en enero, cuando los lobos rondan tu corral por la noche, las cifras se vuelven muy personales muy rápidamente. Las mujeres que esperaban no jugaban a un juego frío y calculador, lo apostaban todo a una verdad simple y aterradora: que casarse antes de la seguridad significaba perder ambos. Así que la pregunta no es, ¿eran estas mujeres mercenarias? La pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a soportar para poseer algo que nadie podría arrebatarte jamás? Y aquí está la parte que no te enseñan en la escuela. Bajo las leyes de encubrimiento, la doctrina legal que regía en Estados Unidos en el siglo XIX, una mujer casada no existía legalmente. Sus bienes, sus ingresos, sus contratos, todo se fusionaba con los de su marido en el momento del matrimonio. El término legal era femme couverte, una mujer cubierta, oculta tras la identidad de su marido. Así que, cuando la ley de Homestead de 1862 permitió que las mujeres solteras pudieran reclamar tierras, creó algo revolucionario: un plazo de 5 años para que las mujeres pudieran acumular riqueza que legalmente les pertenecía, pero solo si permanecían solteras. ¿Casarse antes de demostrar su derecho? Lo perdió todo. La tierra pasó automáticamente a su esposo. Por eso la espera no fue una vacilación, fue la medida económica más agresiva disponible. Piensen en lo que estas mujeres estaban haciendo psicológicamente. Estaban ejerciendo algo que los economistas del comportamiento llaman aversión a la pérdida. El principio de que sentimos las pérdidas con una intensidad aproximadamente 2 veces mayor que las ganancias equivalentes. Perder un derecho a cobertura no era solo perder dinero, era perder 5 años de trabajo duro, perder autonomía, perder la prueba de que se podía sobrevivir solo. Así que optimizaron, seleccionaron parcelas más seguras cerca de fuentes de agua, más cerca de asentamientos donde pudieran acceder a ayuda. Sus diarios revelan este locus de control interno. La creencia de que los resultados dependen de las propias acciones, no de la suerte ni del destino.
Y esto es lo que la sostuvo durante esos 5 años: la determinación. La psicología moderna la define como la perseverancia y la pasión por los objetivos a largo plazo. Estas mujeres promediaron un 42% de éxito en la prueba de aptitud, frente al 37% de los hombres, no porque fueran más fuertes, sino porque estaban más comprometidas a largo plazo. Los hombres abandonaban las tierras con tasas más altas, buscando la fiebre del oro o el trabajo en el ferrocarril. Las mujeres se quedaban. Sufrieron 2, 3, 4 cosechas fallidas porque habían calculado sufrimiento a corto plazo a cambio de seguridad permanente. Los sesgos cognitivos que los ayudaron: el sesgo de optimismo, sobreestimar sus posibilidades de éxito, lo cual suena mal hasta que te das cuenta de que fue lo que los mantuvo vivos. La falacia de la planificación, subestimar lo difícil que sería, lo que los impulsó a empezar. Y entonces apareció el efecto del costo hundido. Tras años de trabajo invertido, renunciar significaba perderlo todo. No eran errores de pensamiento, eran características, herramientas psicológicas que convertían la desesperación en determinación. Pero esto es lo que realmente importa. Durante esos 5 años, no solo construyeron granjas, construyeron identidades al margen del matrimonio. Demostraron a sí mismas y a todos los que las observaban que podían sobrevivir sin la protección masculina. Y cuando finalmente se casaron, negociaron desde una posición de fuerza. Diarios del territorio Dakota muestran que entre el 30 y el 40% de estos matrimonios posteriores a la prueba incluían lo que hoy llamaríamos acuerdos prenupciales, cláusulas de no transferencia, derechos de viudez, estipulaciones de que la mujer conservaba la propiedad de sus 160 acres originales. Estas mujeres no solo manipularon el sistema, lo revirtieron. Encontraron el único vacío legal que les permitió construir poder en un mundo diseñado para arrebatárselo. Lo que nos lleva a la pregunta que nadie quiere hacer: si tuvieran todo ese poder, ¿por qué casarse? Hablemos de Jacob, el vecino de Sara, el que vive 160 acres al este. En un territorio fronterizo con proporciones de hombres y mujeres que a veces alcanzaban el 10-1, Sara tenía opciones, muchas. Entonces, ¿por qué Jacob? Porque Jacob no fue una elección romántica, fue una decisión de cartera. La psicología evolutiva nos proporciona un marco para esto. La teoría de la inversión parental afirma que las mujeres, que invierten más en la reproducción mediante el embarazo y la lactancia, deberían ser más selectivas con sus parejas. Deberían preferir a aquellas que ofrezcan recursos y estabilidad. En la frontera, esos recursos eran concretos: terrenos adyacentes, equipo compartido, mano de obra combinada. La fusión con Jacob no solo duplicó la superficie cultivada, creó una eficiencia operativa que significó sobrevivencia. Las cercas compartidas redujeron los costos en un 40%, sistemas de irriego conjuntos, plantaciones coordinadas que redujeron el riesgo climático. 2 personas podían gestionar 139 hectáreas con mayor eficiencia que 75. Pero lo fascinante es lo siguiente: la adyacencia no fue accidental. Entradas del diario revelan que las mujeres tomaron decisiones deliberadas de proximidad. Seleccionaron parcelas cerca de solicitantes masculinos viables que estaban teniendo éxito. Registraron quién progresaba, quién tenía recursos y quién tenía las habilidades para perdurar. Y luego, esperaron. El efecto de proximidad, el principio psicológico según el cual la proximidad genera familiaridad y atracción, funcionó a su favor. Interacciones cotidianas, ayudarse mutuamente en situaciones de emergencia, construir confianza durante años, no meses. Cuando estas mujeres estaban listas para casarse, esencialmente habían realizado una entrevista de trabajo que duraría 5 años.
Los datos lo corroboran. El momento del matrimonio coincidió con los ciclos de cosecha, de octubre a diciembre, cuando ambas partes acababan de convertir sus cosechas en dinero. Se casaban en momentos de máxima liquidez y productividad demostrada. Esto no era enamorarse, era ejecutar una alianza estratégica en condiciones óptimas de mercado. Y la proporción de sexos, con sesgo masculino, les dio a las mujeres algo crucial: influencia. Cuando los hombres superan a las mujeres en una proporción de 5-1, éstas se convierten en las selectoras. Podían permitirse ser exigentes, podían rechazar el 70% de las ofertas, como demuestran las anotaciones en su diario, y esperar la estrategia adecuada. Las mujeres urbanas de la década de 1870 carecían de esta influencia. Se casaban más jóvenes, a menudo con hombres de mayor nivel económico, utilizando las dotes como única moneda de cambio. Subían de estatus, pero perdían autonomía. Las mujeres de la frontera estaban haciendo algo diferente. Estaban creando alianzas entre iguales. Ambas partes aportaron 160 acres. Ambas habían demostrado que podían sobrevivir solas. Ambas tenían algo que perder. Eso no es romance, eso es respeto. El resultado: los registros de la Oficina General de Tierras muestran que las fincas fusionadas tuvieron tasas de retención del 75 al 85% a lo largo de 10 años, en comparación con el 50 o 60% de las operaciones individuales. Las tasas de supervivencia infantil mejoraron un 15 o 20%. Las tasas de educación infantil aumentaron un 20 o 30%. Los matrimonios estratégicos no solo eran económicamente superiores, sino también mejores para la siguiente generación. Lo cual plantea una verdad incómoda. ¿Qué pasa si la decisión más fría y calculada es en realidad lo más cálido que puedes hacer por tus hijos? Esto es lo que pasó después de la fusión. Estas mujeres, que habían pasado 5 años demostrando que no necesitaban marido, negociaron contratos matrimoniales que preservaron su autonomía. Conservaron el control sobre sus 160 acres originales. Tenían poder de veto sobre la venta de tierras. Destinaron los ingresos familiares a la alimentación y la educación en lugar de a inversiones especulativas. Y sucedió algo inesperado. Los vecinos varones comenzaron a respetarlas como iguales económicamente. Los registros de archivo de la década de 1870 muestran este cambio. Las primeras entradas en los diarios de los colonos hombres describen a las mujeres demandantes con una compasión paternalista. Pobres solteronas que se enfrentan solas a la tierra. Pero para 1875, esos mismos hombres escribían cosas como: la señora Ellis demostró que su cosecha de trigo es más rápida que yo. Su cosecha de trigo avergüenza a mi media sección. La correspondencia de la Oficina de Tierras muestra que los solicitantes varones solicitan mejoras conjuntas a sus vecinas, tratándolas como socias solventes. Los registros judiciales muestran que los esposos ceden porciones de tierra a sus esposas después del matrimonio, algo inaudito en los estados del este. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían demostrado su competencia de la forma más objetiva posible. Habían sobrevivido. Y esa prueba cambió algo fundamental. Entre el 20 y el 30% de las mujeres colonas se convirtieron en activistas por el sufragio. Llevaron sus patentes de tierras a audiencias del Congreso y dijeron: si podemos demostrar 160 acres, podremos gobernarnos a nosotras mismas. La conexión es directa. Los estados con las tasas más altas de mujeres en la agricultura familiar, Wyoming, Kansas y Nebraska, fueron los primeros en otorgarles el voto. Wyoming en 1869, Kansas en 1912. El oeste superó al este por décadas. Porque la colonización no solo les daba tierras a las mujeres, les daba un argumento indiscutible con el sentimiento ni la tradición. Tenían recibos, números de patente, registros de comprobación que mostraban tasas de éxito del 42%. No se puede decirle a una mujer que es demasiado frágil para votar cuando ella sobrevivió 5 inviernos sola y superó a los hombres a la hora de demostrar sus afirmaciones.
La ley de Homestead no fue concebida como una legislación feminista. Sin embargo, creó accidentalmente un laboratorio para la autonomía económica femenina que no volvería a existir hasta la década de 1960. Estas mujeres no solo subvirtieron la cobertura, sentaron las bases institucionales de los derechos de propiedad que aún conservamos. Las exenciones de vivienda familiar en 40 estados, leyes que protegen la residencia principal de los acreedores, se remontan directamente a este precedente fronterizo. Leyes de propiedad comunitaria que exigen una división al 50% en el divorcio, nacieron de la idea de que las esposas aportan el mismo valor, una idea que parecía radical hasta que las mujeres que viven en el campo la demostraron empíricamente. La transformación no solo fue personal, fue sistémica. Volvamos a esa palabra, calcular. Lo usamos como insulto cuando las mujeres toman decisiones estratégicas sobre el matrimonio. Lo llamamos cazafortunas. Decimos que es mercenario. Lo tratamos como si hubiera algo fundamentalmente malo en una mujer que prioriza la economía sobre las emociones. Pero esto es de lo que no hablamos. Los hombres han estado haciendo matrimonios estratégicos a lo largo de la historia de la humanidad, formando alianzas, fusionando patrimonios, construcción de dinastías mediante uniones concertadas. A eso le llamamos inteligencia. A eso le llamamos asegurar su legado. Entonces, ¿por qué es diferente cuando lo hacen las mujeres? Las mujeres de las granjas exponen algo que aún nos incomoda, que la supervivencia y el amor no son opuestos, que el pensamiento estratégico no te hace despiadado, que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a confundir el romance con la autodestrucción. Estas mujeres esperaron 5 años, en medio del aislamiento, del miedo, de propuestas que probablemente querían aceptar, porque comprendieron algo profundo. La seguridad no es lo opuesto a la relación, es su base. No puedes construir una vida con alguien cuando estás desesperado, cuando lo necesitas para sobrevivir, porque necesidad y elección no son lo mismo. Las mujeres que esperaron, que construyeron sus 160 acres, que demostraron que podían sobrevivir solas, pudieron elegir a sus parejas en lugar de aceptar a quien quisiera. Y esa decisión creó matrimonios más sólidos, mayores tasas de retención, mejores resultados para los hijos, riqueza generacional que sacó a familias enteras de la pobreza. Las mujeres calculadoras construyeron algo duradero, y las románticas, con demasiada frecuencia, desaparecían en la clandestinidad y nunca más se supo de ellas. Así que quizá la verdadera pregunta no sea, ¿tenían frío estas mujeres?, sino, ¿por qué nos empeñamos tanto en mantener a las mujeres cálidas y vulnerables? ¿Recuerdas la pregunta del principio? Si pudieras duplicar tu patrimonio casándote con tu vecino, ¿lo harías? Esto es lo que no les dije entonces.